Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a nuestra reunión dominical. El mensaje que hemos iniciado la semana pasada acerca de la justicia de Dios, la continuamos. Me imagino que esta semana ya se han ubicado en sus devocionales de manera diferente. Tiene que haber cambios en sus devocionales. Ya no tienen que temer en la justicia de Dios, como que se pueda ver como castigo, sino que los sufrimientos cuando le fallas al Señor es que te está dando la oportunidad de mejorar, arrepintiéndote y confesando tu pecado. Ya imagino que eso ya lo has entendido. Ahora ya debes tener una posición clara de todo lo que has logrado durante el tiempo, desde el día que recibiste a Jesús hasta el día de hoy. Todo aquello que antes tenías ya dejan de ser. Entonces, lo que pensabas acerca de la justicia de Dios como un castigo ya no tiene validez. Lo que antes eras, profesional, de repente un gran empresario, una persona connotada socialmente, no estoy diciendo que no sirven para nada. Lo que estoy diciendo es que no sea tu Dios. Eso debe mantenerse, pero con el carácter de Cristo, para que glorifique a Dios. Del mismo modo, todas aquellas cosas que perjudicaban tu comunión con Dios o tu crecimiento espiritual, también deben ser quitados para la gloria de Dios. Creo que soy bien claro. Si has logrado una carrera profesional, no tienes que abandonarlo, sino que tienes que usarlo en la justicia de Dios para que le sirvas con tu profesión, siendo un profesional excelente, libre del sistema corrupto del mundo. Antes de convertirme, yo era contador público. Obviamente evasor de impuestos, fabricando balances dobles. Pero cuando me convertí, dicho sea de paso, en una situación sumamente crítica, con tratamiento psiquiátrico, con 2 intentos de suicidio, convertido, experimenté lo que es el perdón de Dios. Así que como contador convertido, ya no podía hacer lo que hacía antes. Y en esa nueva conducta, nadie me daba trabajo. Eso es difícil, hermanos. Tuve que usar mis habilidades para ser un administrador de empresas. Empecé gerenciando empresas cristianas y al final fue una empresa del mundo. Es de ahí donde Dios me sacó y me llamó al ministerio. O sea, usar la profesión, usar las habilidades en Cristo cuesta. Cuesta renunciar. Duele. Pero el resultado final es maravilloso. Yo me siento gozoso, sumamente contento de servir a Dios a tiempo completo, porque para eso he sido llamado. Ahora los títulos, incluyendo el ser doctor en teología, valen para mí, pero lo que vale es lo que hago ministerialmente, y eso debe dar resultados que le agraden a Dios. Y para eso sigo cambiando mi carácter, para tratar con más personas de diferentes contextos, de modo que lo que yo les comparta se haga realidad. Con toda esta introducción, oremos, hermanos, para que el mensaje de este día haga la obra que Dios quiere en vuestros corazones. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos. Gracias porque en tu misericordia nos mantenemos en pie. Gracias que tu justicia se aplica, Señor, a nuestra vida. Y gracias porque mis hermanos han entendido, han creído y están practicando ya la justicia. Ahora, Señor, alabo tu nombre y declaro que esta sesión la dirige el Espíritu Santo.
porque Él es el llamado a conducirnos en el propósito tuyo. Gracias, Dios. Todo esto lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a enfocarnos en la justicia que te será útil para hablar de Cristo a todos los que te rodean, tus familiares, tus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, o a los que Dios te ponga en el camino. Porque Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas. No te sorprendas si estás yendo en un bus y te sientas a una persona y el Espíritu te dice, háblale de mí. Y Él va a poner las circunstancias por su gracia y misericordia para que tú la des. Así que empecemos. Abran sus Biblias, hermanos. El apóstol Pablo escribió a los romanos. Abre la carta a los romanos. El capítulo 3, versos 21 y 22. Vamos a explicar esto para que desarrolles pues tu capacidad evangelizadora. Estos textos son fundamentales que si es posible, los memorices, los tengas pendientes siempre en tu mente. Ahí están para usarlos cuando hables de Cristo a alguien. Romanos 3, 21, 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo ya nos demostró en la sesión anterior su experiencia al respecto, su conversión, de lo que era Saulo, cómo Dios lo convirtió en un apóstol a los gentiles, cambiando el nombre de Pablo. Él se desligó de la ley y desarrolló su fe en Jesús, al punto de deshacerse de todo como si fuera basura para creer en el carácter de Jesús. Creer a Jesús y crecer en ese carácter para mostrar a Jesús en su vida. Por eso él dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Como no hay diferencia en la religión que profesan las personas, todos necesitan creer en Jesús para ser declarados justos. No hay diferencia, hermanos. No hay raza, no hay lengua, no hay nada absolutamente. Para todos la justicia de Dios se puede aplicar. Es bueno estudiar los pasajes del Antiguo Testamento para fortalecer tu fe. Algunos dicen, soy neotestamentario, no tengo nada que ver con el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento te explica mucho de lo que es el Nuevo Testamento. Lo dicen los profetas, anunciando lo que Jesús iba a hacer. Nos da más luz, se entiende mejor el obrar de la justicia de Dios. No es que tú vas a cumplir la ley a leer el Antiguo Testamento, saca de ahí la esencia. Las Biblias que tienes, no sé qué Biblia tengas, pero es preferible que consigas una Biblia de estudio. Con una Biblia de estudio te haces pasear por el Antiguo Testamento, combina el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya tienes que invertir en tener Biblias de apoyo, Biblias de estudio, Biblias comentadas, diferentes versiones. Todo eso te ayuda a crecer. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tienen que entender las personas que no conocen a Jesús? Esto es sumamente importante. Es importante que entiendas y tomes estos conceptos no solo para que crezcas tú en la fe, sino tengas por experiencia a fin de influenciar con estos argumentos a los que Dios quiere salvar, a las personas que te ha puesto delante para hacerlo. Lo que quiero decirte es que tomes estos conceptos que sirven para la evangelización, lo vivas y con autoridad tú lo compartas. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26 es lo que vamos a usar. Toma nota, anota en tu cuaderno. Romanos 3, 24 al 26 dice:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a analizarlo verso por verso. Si tienes alguna duda o pregunta, anota en tu cuaderno para que en la reunión puedan analizarlo con el líder. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad, aunque no le guste a la gente, es que todos han pecado. Yo, tú y todos hemos pecado. Es sencillo preguntarle si nunca mintieron. Es obvio que nadie puede negarlo, porque si lo niega es su primera mentira. Todos pecaron, todos mintieron, y la mentira es naturaleza diabólica. La consecuencia de estar en pecado es que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, es decir, de su comunión, de su presencia sobrenatural en nuestras vidas. Esto ocurrió con Adán y Eva cuando comieron el fruto que no deberían comer, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es que el fruto era venenoso, sino el hecho de desobedecer el mandato divino por engaño de Satanás en forma de serpiente, convenciendo a Eva a comerlo. Ese fue el pecado, la desobediencia. Hacerse desobediente como Satanás cuando fue ángel de luz. Lo primero que hicieron Adán y Eva después de comer el fruto, ¿qué fue? Se escondieron. No podían dar la cara a Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Cogieron hojas de parra para cubrir sus genitales, tenían vergüenza, Dios los llamaba, los buscaba y ellos escondidos no respondían. El estado de muerte de un incrédulo es que el pecar es normal. ¿Recuerda cómo eras? Yo recuerdo cómo fui. El pecado era normal, el no pecar era ser extraterrestre. Como todos los que hacen también lo hacíamos. Nuestros jóvenes hacen las cosas porque todo el mundo lo hace. En la actualidad la corrupción ya es cultura. No corromper, no sobornar, sería anormal. Así lo ven. Como creyentes, no lo podemos hacer. Se nos va a hacer más difícil, por cierto. Es nadar contra la corriente del mundo. Necesitas de la fe de Jesús y la justicia de Dios que te mantenga lejos de esa cultura perdida, corrompida. Dios tiene que separarte del mundo corrupto. Ya te separó del gobierno satánico, pero tiene que separarte de la corriente del mundo que es corrupta. Y en la vida de iglesia, hacerte vivir la vida de Jesús. El verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La solución que ha puesto Dios para el hombre está en su justicia, que lo da gratuitamente, que viene a ser la aplicación de la muerte de Jesús a favor del arrepentido, porque Él mismo declaró en Juan 3:16,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo la salvación. Es una justificación gratuita por su gracia. Y la redención, la compra de nuestra vida con la muerte de Jesús en la cruz, hace que se aplique la justicia y perdone nuestros pecados y nos dé su Espíritu y nos dé potestad de ser hechos hijos de Dios. Redención es redimir, o sea, comprar tus pecados para que ya no seas visto como pecador, como pecadora, con la muerte de Jesús en la cruz. A eso se llama redención. Hemos sido redimidos en Cristo Jesús. El verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto aplica por usar la fe que regala Dios y creer con epignosis que la sangre derramada en la cruz por Jesús produjo la muerte en favor nuestro. Esta sangre no solo cubrió tu pecado, sino que lo quitó para siempre. Ya no está en ti, como creyente que eres. Y ya no estará si le convences a una persona que reciba a Jesús como salvador personal. Su justicia se manifiesta dándote la conciencia de que tus pecados han sido perdonados y que no le debes nada a Dios por todo tu pasado. Eso es lo que dice esta cita. Aplícalo en tu vida, créelo de corazón y con esa convicción háblales. El verso 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo me pregunto, al convertirme a los 33 años, después de haber pasado todo lo que pasé, como te dije la semana pasada, creo, 2 intentos de suicidio, de no poder morir, con tratamiento psiquiátrico, destruida mi familia, conocí a Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué esperó tanto Dios para concederme esa oportunidad? Pudo darme la fe cuando tenía 10 años y no haber hecho tanto desastre en mi vida. Y es que el tiempo de tu conversión responde a su plan redentor y su propósito. No es el día que tú quieres. No es tu decisión el día que a ti te plació hacerlo. Es el tiempo que Dios puso a tu disposición para hacerlo. Y nadie debe perder esa oportunidad. El tiempo de mi conversión responde a su propósito. Ahora puedo ayudar a todos los que sufren en la actualidad en los problemas y pecados que manifesté desde mi adolescencia. Dios tuvo paciencia conmigo y lo sigue teniendo porque tengo que seguir cambiando en este último tiempo. Ya no sirven mis habilidades ni mi capacitación. Quiere que mi carácter adquiera la humildad de Jesús en los momentos difíciles para poder soportar. Mi llamada ahora es ayudar a pastores a restaurar vidas, ayudar a salir de crisis de la gente. Yo no lo podría hacer si no lo he experimentado personalmente. En la medida que vas creciendo espiritualmente, vas a ir entendiendo la obra de Jesús a tu favor. Y cuando lo entiendes, te vas a comprometer más en el amor para servirle en la extensión del reino. O en el perfeccionamiento de los hermanos y hermanas, ya sea como consejero, como consejera, como maestro, como maestra,
o como predicador o predicadora. El único que justifica es Jesús. Es en su nombre que todo lo que te corresponde de bendiciones se tienen que hacer realidad. Eres justo, eres justa por su muerte redentora. No hay ninguna obra que tengas que hacer para que puedas tener la justicia de Dios. No hay ninguna obra humana que pueda permitirte tener la justicia de Dios. Solo la fe en Jesús. La fe en la obra redentora. Como creyente, la justicia se aplica cuando te ve justo, te ve justa por caminar de la mano de Jesús. Obviamente, poniendo por obra la palabra de Dios. Mira lo que Jesús dijo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 23. Anótalo. Juan 14, 23. Lo que está diciendo es que la justicia se aplica cuando ponemos por obra la palabra, cuando obedecemos el mandato divino, cuando seguimos las instrucciones del Espíritu Santo en cada decisión que tomemos. El texto continúa diciendo, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ojo, no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús, porque como Jesús ya está dentro de ti, tienes que moverte en Jesús con su fe. Entonces tu fe en Jesús hace que la fe de Jesús manifieste la justicia de Dios en tu vida. Este es el diseño de Dios el Padre. Por eso dio a su unigénito Hijo y ha muerto por ti y por mí, para que tu fe en Jesús sea aplicado en justicia y tengas acceso a todos los beneficios de la salvación, porque te conviertes en un coheredero del Padre con Jesús. Y es en la fe de Jesús que vas a conquistar toda esa herencia. ¿Está claro? Espero que lo entiendas. Oro porque Dios lo haga realidad en ti, entendiéndolo, posicionando en tu mente estos argumentos. Otra pregunta. ¿Cómo les hacemos entender la justicia a la gente que evangelizas? Cuando evangelizamos tenemos que hacerle entender la justicia de Dios para que lo crean. Para eso vamos a usar Romanos capítulo 4, versos 3 al 7. Mantén tu Biblia abierta. Romanos 4, 3 al 7. Y este texto dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Analicemos ahora los versículos. Presta atención. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hemos dicho en sesiones anteriores que es recomendable leer el Antiguo Testamento y leerlo justamente en el tema de justicia para que nos ayude a entender mejor nuestra posición delante del Padre. Abraham fue reconocido como justo cuando obedeció sin cuestionar
y salir de su tierra y ser llevado a Canaán, que era una tierra que fluía leche y miel. Así le habló, él creyó y se movió. O sea, caminó hacia la tierra prometida. Abraham no tuvo que hacer nada para ser elegido para esa bendición. Solamente fue la elección de Dios. Fue elegido por Dios, como tú y yo hemos sido elegidos para salvación. Su sola elección y la obediencia a lo que nos habla nos hace justos delante del Padre. Abraham fue considerado justo cuando obedeció y salió de la tierra del cual vivía. Está claro que la obediencia a la palabra te hace justo. Pero mira el verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tuvieras que hacer algo para ser justo, ya no sería por fe, o sea, creer con epignosis, sino sería un salario que te merecerías por tu obra. Esto es fundamental que lo entiendas. Porque si hubiese obras que logren la salvación, no habría necesidad de que Jesús haya muerto por ti y por mí. En esta carta, en el capítulo 6, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 6:23. Tómalo, porque les vas a decir a los que estás evangelizando esto. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queda bien claro entonces que la salvación es gratuita y no demanda de buenas obras para llegar a ser justo o justa delante de Dios. Esto debe quedar bien claro en ti. Debes estar bien convencido que tu salvación nació por tus obras, y con esa autoridad, con esa experiencia, tú puedes hablarles a los demás. El verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La gente tiene que aceptar esta realidad. La vida eterna se logra en Cristo. Es un regalo por la fe que te concede para creer. Es un regalo de Dios para que se produzca epignosis en tu ser, y eso debe producirse en la gente que le hablas. Por eso ora para que Dios toque ese corazón con epignosis. Ahora, si no se convierte, no te sientas mal. Tú has cumplido tu parte. Dios va a cumplir la suya. De repente solamente estás abriendo una puerta por ahí para que sepa que Dios lo ama, que Dios puede hacerlo justo. Quizás no acepte a Cristo, pero puede ser la base para que en otra oportunidad, cuando sufra las consecuencias de su pecado, cuando sufra como yo sufrí hasta el borde de la muerte, pueda recibir a Cristo. Tal vez sea otra persona con menos esfuerzo que tú pueda convertirlo. Es la obra de Dios, tú cumpliste con decirlo. Ahora veamos el versículo 6. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En el Antiguo Testamento tenemos declaraciones acerca de la justicia de Dios. En esos tiempos tenían que hacer sacrificios de animales, derramar sangre de animales y con esa sangre cubrir el pecado para que puedan acceder a Dios. En nuestro caso, en el Nuevo Testamento, no tenemos que sacrificar animales. No es así. Nuestra situación está en la sangre de Jesús, que no cubre nuestros pecados como en el Antiguo Testamento, sino que quita el pecado, la naturaleza pecaminosa que nos gobernaba, lo quita. Ya dijimos que pecado es Satanás, quita a Satanás de nuestras vidas. No cubre pecados, sino que lo quita.
Hacemos otra pregunta. ¿Qué pensó Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pensó Dios cuando Adán y Eva pecaron? Para eso vamos a usar Romanos capítulo 5, del verso 16 al 18. Anótalo. Romanos 5, 16 al 18. Dice: y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a explicarlo. Dios nunca pierde, hermano o hermana. En su omnisciencia, sabía que el hombre iba a fallar. Sabía que Adán y Eva iban a fallar. Por eso tenía un plan para recuperar al hombre y cumplir su plan de morar con su creación. Era un plan ya predestinado. Recuerda que Dios te conoció antes de la fundación del mundo, antes de que fuese creada la tierra. Ya te conoció. Estabas dentro de un plan. Para eso, Dios, en la segunda persona, el Verbo, que es palabra, y que para nosotros es Jesús, tenía que mezclarse con nosotros y convertirse en hombre. Jesús, que era la palabra de Dios que hizo todas las cosas, tenía que convertirse en hombre. Para eso, Jesús, que es Dios y es hombre, de otra manera no podría manifestarse el hombre. Tenía Dios que hacerse hombre para manifestarse al hombre natural, porque Dios es santo y Él con su presencia nos puede consumir. Dios es santo, es fuego consumidor, pero para poder acercarse al hombre tuvo que hacerse hombre, y ese es Jesús. Para que te dé una idea y sea más comprensible este hecho, quiero ponerte en una escena como ejemplo. Imagínate que tú abres una tapa de desagüe, que encuentras ahí un montón de cucarachas en la inmundicia, que al abrir la tapa muchos de ellos corren, se esconden, y tú les hablas y les dices: cucarachitas, no estén ahí, ese no es vuestro lugar, yo tengo un lugar mejor para ustedes, salgan de ahí, aquí tengo comida para ustedes. Mi pregunta es: ¿escucharán las cucarachas? ¿Saldrán las cucarachas obedeciéndote? No. ¿Por qué no te escuchan? Porque no entienden tu lenguaje. ¿Y cómo podrían escucharte las cucarachas? La única manera sería que tú te conviertas en cucaracha y entres junto con ellos y ahí les hables y los saques. Algunos te van a creer y van a salir, otros no. Con este ejemplo yo creo que puedes entender por qué Dios, que es santo, 3 veces santo, tuvo que convertirse en hombre como nosotros, pero sin pecado. Y como hombre, hacernos entender la justicia de Dios. Este ejemplo creo que lo puedes usar también cuando evangelizas. Cuando tú le estás hablando a una persona, por ser tú justo o justa, tienes la capacidad y el poder de transmitir vida, para transmitir también fe.
El verso 16 dice: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Sabemos que el pecado entró en la humanidad por un hombre, y ese fue Adán. Y su único pecado fue desobedecer comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el juicio o aplicación de su justicia fue condenando. Adán fue condenado a no poder acercarse a Dios. Al no poderse acercar se escondieron, se hallaron desnudos, se vistieron con hojitas de parra que cada día se secaba y tenían que cambiarlo. ¿Sabes que eso es religión? La gente usa la religión para que yendo a un culto, a una reunión religiosa, a una misa o cualquier tipo de reunión, se crean cubiertos, se sientan en una suerte de paz, de que Dios los ve bien. Eso es religión, porque al día siguiente estás igual. Dios tuvo que vestirlos con piel de ovejas, tuvo que matar ovejas para vestirlos. Así que vestidos en su desnudez, los echó del huerto para que no comieran del árbol de la vida que también estaba en medio del huerto. Al salir el hombre del Edén, vivió la vida natural, donde tenía que trabajar y sudar para poder comer. La vida se hizo difícil, el mundo se hizo difícil tal como nosotros lo vivimos. Pero el texto dice: el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya hemos visto que la condenación vino por un solo pecado de desobediencia. Pero el don de la salvación viene a cada uno de nosotros pese a las muchas transgresiones, y ha sido enviado para justificación. Ahora vemos que el don, que es un regalo, vino en otro hombre que murió por la humanidad, por las muchas transgresiones, declarando justos a los que creen en la muerte y resurrección de Jesús. Por eso el creer epignosis, creer en esa muerte, nuestros pecados fueron perdonados y declarados justos. Y al bautizarnos en agua, como testimonio de nuestra fe, experimentamos la resurrección de Jesús, y con eso la justicia de Dios se aplica para santificación. Entonces está claro que la resurrección de Jesús es la que nos otorga la vida eterna. El verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto es sumamente importante que lo entiendas, hermano, hermana, no solo para que evangelices, sino también para tu crecimiento espiritual. Por un hombre que pecó una sola vez, reinó la muerte en toda la humanidad descendiente de Adán. Lo maravilloso es que ahora tú y yo reinamos en vida por otro hombre, por otro único hombre, que es Jesús. Si quieres reinar, o sea, gobernar, mantenerte en autoridad, lo tienes que ejercer recibiendo la abundancia de la gracia y el don de justicia. Te pongo un ejemplo, que está en la Biblia. Si Jesús se hizo pobre para que tú puedas ser enriquecido o enriquecida, ¿deberías ser pobre? Por supuesto que no. Porque con el don de Cristo a tu favor, haciéndote justo y justa delante de Dios, tienes derecho a disfrutar de la abundancia y ser rico o rica en todo, espiritual, social y materialmente.
Eso es aplicar la justicia por la obra de Jesús en la cruz. Todo lo que Él hizo a favor tuyo te pertenece, al punto que lo puedes reclamar. Vamos al verso 18. Mira lo que dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué tremendo es este texto. El texto lo deja bien claro, el obrar de Dios en su plan eterno. En su plan eterno, la justicia de Dios en Cristo Jesús nos da vida, nos da santidad, nos da sabiduría para seguir creciendo, haciendo vida de iglesia. La santificación es el proceso, pero para que la justicia de Dios se cumpla cabalmente y podamos resucitar y recibir a Jesús en nuestro corazón y con la fe de Jesús ser transformados a la imagen de Él. Y siendo como Él, podamos ver cara a cara al Padre en el cielo cuando Cristo venga de nuevo. Por eso es que necesitas la vida de iglesia. ¿Conoces ya el plan eterno? ¿Ya conoces la justicia que te va a servir para evangelizar? Entonces, saquemos algunas conclusiones que te las alcanzo. Ahora sabes que no hay diferencia entre judíos y gentiles para ser declarados justos. No importa de quién se trate, todos tienen derecho a la salvación. Todos tienen que creer en la obra expiatoria de Jesús. No hay otra forma. La justicia de Dios ya fue declarada en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Así que es bueno leerla para entenderlo mejor. Otra conclusión. No hay nadie en la tierra que no haya pecado. Por tanto, todos nacemos muertos apartados de Dios. No podemos acercarnos a Él por nuestros medios. Eso tiene que entender la gente. Otra conclusión. Solamente es por la fe en la sangre derramada por Jesús en la cruz que podemos acceder a Dios. O sea, ser justos delante de Dios. Nuestra salvación es gratuita. No tenemos que pagar nada ni hacer nada fuera de creer para acceder a la vida eterna. Creer con epignosis. Más conclusiones. El tiempo de nuestra salvación no la determinamos nosotros. Es Dios de acuerdo a su propósito. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales para cubrir sus pecados y poder acceder a Dios. Pero Cristo, al morir, quitó el pecado, o sea, quitó a Satanás de tu vida. Y nosotros quedamos clavados en la cruz de Cristo con Él muriendo. Satanás también fue clavado ahí y nos declaró libres. El primer Adán transmitió a todas las generaciones de la humanidad el pecado. Por eso todos pecamos. Pero el segundo Adán, que es Jesús, que se levanta de entre los muertos, crea una nueva generación de creyentes que verán a Dios el Padre cuando le permitamos cumplir el propósito de Dios de que seamos como Jesús. La última conclusión. Esto se logra en la vida de iglesia. No podemos aceptar que una persona que hace la confesión de recibir a Jesús como su Salvador y no participe en la iglesia vaya a ir al cielo. Diríamos más bien que no tuvo un arrepentimiento genuino, no tuvo una conversión genuina, y sería muy necesario que le sigamos hablando de todo esto para que pueda tener su oportunidad. Qué triste sería que muera y cuando Cristo venga por los suyos no resucite.
Si no resucita en la primera resurrección, lo hará en la segunda resurrección, pero para condenación eterna. Con todas estas conclusiones ya estás, creo, en condiciones de poder evangelizar y ganar almas para Cristo. Usa este link y dalo a tus amigos, dalo a tus hermanos en Cristo para que crezcan. Trasládales en tu Facebook este link, que lo oigan. Y quizás te llamen para que les ayudes a recibir a Jesús como Salvador personal. O crees en ellos una actitud de buscar consejo de Dios para que puedan superar algunas áreas que todavía siguen navegando, áreas de muerte. Espero de todo corazón que esta enseñanza, esta palabra recibida se haga carne en ti y ganes almas. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me das de alcanzarles un poco más acerca de tu justicia y con ello puedan ellos ganar almas y también crecer espiritualmente. Lo he dado como un instrumento tuyo, la obra es tuya. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, haz la obra en mis hermanos con esta palabra. Que la mediten una y otra vez, escuchando 2 o 3 veces este link y puedan construir, Señor, una vida a la imagen de Jesús. Te pido todo esto, no en mis méritos, yo no tengo méritos. Te lo pido en los méritos de Jesús por su muerte y resurrección, por la sangre bendita de Jesús. Declaro que se hará realidad en mis hermanos. Hágase así en Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy muy contento, amados hermanos, estoy muy contento de haberlo compartido con ustedes y espero que esta enseñanza recibida, esta prédica sea realidad en sus vidas, obrando en justicia. Que esta semana puedas ganar a alguien para Cristo, aplicando la justicia que has disfrutado tú en ellos. Hazlo, no te desanimes si no se convierten. Hazlo, cumple con Dios y crecerás más. Y nos estaremos encontrando en la próxima sesión. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria y en justicia. Hasta la próxima, amados hermanos. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.